Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Dirección General de Televisión Educativa y la Agencia Informativa de Educación de México. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Elis de León y le invito a cerrar la noche con este programa. Y este 27 de febrero se conmemoró un año más del natalicio de José Vasconcelos, fundador de la Secretaría de Educación Pública y primer secretario de esta dependencia. Es por ello que nosotros preparamos el siguiente trabajo especial. Escritor, educador, filósofo, abogado y político. José Vasconcelos es uno de los pensadores que sentaron las bases de la educación en México. Concebía la educación como un motor que genera conciencias y alienta el espíritu, que rescata al hombre de la ignorancia y lo hace mentalmente libre. Estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y formó parte de una generación de mexicanos que buscaban erradicar las viejas formas de ver y pensar la cultura, tomándola como esencia de la educación y el desarrollo del país. En 1909 fundó el Ateneo de la Juventud, junto a Antonio Caso, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Julio Torri y otros. Hoy lo recordamos por su legado a la educación en México. El principal legado de José Vasconcelos, sobre todo a la educación pública en México, sin duda es la formulación de un proyecto de creación de la Secretaría de Educación Pública y que en ese proyecto mismo llevaba consigo un proyecto de educación popular y un proyecto cultural. Libre pensador, José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México por el presidente interino Adolfo de la Huerta en 1920, desde donde impulsó una campaña de alfabetización que estaba acompañada de la edición masiva de publicaciones de autores clásicos y mexicanos. Creó el Departamento de Desayunos Escolares y propuso el escudo y lema que hoy representan a la UNAM. Evidentemente el escudo tiene ahí el águila y el cóndor, el mapa sobre todo de América Latina, de lo que hoy es América Latina, y evidentemente ahí hay esos resabios de llamados a unidad latinoamericana y el sentido de que somos una raza mestiza, que tenemos una herencia común, una historia compartida. Bajo la presidencia de Álvaro Obregón concibió el proyecto para la creación de la Secretaría de Educación Pública, que sustituyó a la de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo su primer titular, motivo por el que renunció a la rectoría de la universidad. Como responsable de la SEP, amplió los programas de alfabetización y un gran sistema de construcción de escuelas, además de que entregó las paredes de los edificios públicos para promover el auge del muralismo, con Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro y Jean Charlotte como sus máximos representantes. El proyecto de la creación de la SEP es federalizar la educación, que era un proyecto anhelado por los viejos profesores liberales, entre ellos el principal, Justo Sierra. La educación en México no estaba centralizada y había diferentes actores que interactuaban en el ejercicio de la educación pública. El Estado mexicano, hasta buena parte antes de la creación de la SEP, tenía límites, sobre todo al Distrito Federal y territorios. En las escuelas ahí podía ejercer los cambios en los programas de estudio, por poner un ejemplo, y en los demás había la participación estatal y municipal que obstaculizaba el tratar de uniformar la enseñanza en México. José Vasconcelos fue un hombre multifacético, pero su compromiso con la educación fue evidente, plasmando las demandas de la revolución. Duplicó el número de escuelas, de maestros e impulsó la educación indígena. Promovió la escuela rural y las misiones rurales pensadas en los campesinos. Promovió la educación técnica e industrial en las ciudades. Creció el número de bibliotecas, ya fuera fijas, ambulantes, rurales y urbanas. Sobre todo en esta promoción que hace de la lectura, que lleva consigo toda una política de una concepción educativa que tiene que acercarse a círculos
menos elitistas y hacer una educación más popular. Y aunque para esa época las publicaciones o las tiras de impresión son cortas, una vez que llega a la Secretaría de Educación Pública, él implementa todo un fomento de lectura. Hizo grandes esfuerzos para ampliar la cobertura en la enseñanza secundaria y superior. Promovió la práctica de la gimnasia y el arte fuera de las escuelas y rescató los institutos de cultura artística, con la antigua Academia de Bellas Artes, el Museo Nacional y el Conservatorio de Música. Su obra literaria incluye diversas disciplinas del pensamiento y géneros. Entre ellos destacan La raza cósmica, Ulises Criollo, La tormenta y El desastre. Fue reconocido con el grado de doctor honoris causa por las universidades de México, Chile, Puerto Rico, Guatemala y El Salvador. Fue miembro fundador del Colegio Nacional. Y para ahondar más en la labor educativa que Vasconcelos realizó en nuestro país, nos visitó en el estudio Eduardo Matías, editor de literatura del Fondo de Cultura Económica. José Vasconcelos es un hombre que llegó en un momento fundamental para México. Creó varias instituciones, como ya se mencionó en la cápsula anterior. Está ahí, por ejemplo, no como institución, sino como un equipo, el Ateneo el Ateneo de México, el Ateneo de la Juventud, pero también está la fundación de la Academia, por ejemplo. En Fondo de Cultura Económica tenemos de José Vasconcelos publicados estos textos autobiográficos, que son el Ulises Criollo, por ejemplo. Tenemos también colecciones o libros que han salido a partir de lo que Vasconcelos pensaba como una manera de acercar la cultura a todos los rincones de México. Tenemos ahí una serie de libros verdes, ya no los publicamos actualmente, pero en su momento eran unos libros valiosos para la editorial, eran libros empastados, eran libros que acercaban pensamiento actual, pensamiento moderno a todo tipo de público. También funcionaban justo para acercar lo mejor de la cultura occidental. Teníamos ahí, por ejemplo, autores griegos, autores romanos, que era justo lo que se buscaba, promover todo este tipo de conocimiento a lo largo y ancho de la República. De Vasconcelos, aparte del Ulises Criollo, que son una especie de memorias, estamos por publicar, yo espero que a finales de este año, un libro que fue ideado por Emanuel Carballo, se llamará Vasconcelos por Vasconcelos. Es también en este estilo de libros autobiográficos. Emanuel Carballo se dedicó a recopilar algunos textos que fueran más sintéticos, que fueran como más característicos e incluso más personales de José Vasconcelos, y es lo que queremos presentarle nosotros al público. José Vasconcelos es una persona fundamental para nuestras letras, es una persona fundamental para la cultura en el país, es una persona que no solo trabajó en instituciones, sino que también se dedicó a esta cuestión educativa, como puede ser en la UNAM, como fue justo trabajando con las bibliotecas, trabajando con los niveles básicos de la educación en México. Consideramos justo que Vasconcelos es uno de nuestros pilares por todo este tipo de apoyos que dio y todo lo que su labor significó. También hay que pensar en José Vasconcelos como un académico, como un filósofo y como un político. Justo mencionaban que él fue una persona que rápidamente aprendió inglés, pero eso le permitió, por ejemplo, representar a México como embajador en diferentes instancias, no solo hablando de una Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también siendo justo una parte que llamaba a otras áreas culturales del exterior a comunicarse y a estar en diálogo constante con lo que aquí se estaba generando, con todo lo que se estaba gestionando después del periodo de la Revolución. Es importante destacar justo que el periodo que le toca a Vasconcelos es un periodo en el que tiene que pensarse cómo se va a construir la república que se quiere llegar a ser.
últimamente hemos hablado y se ha escuchado mucho en entrevistas esta idea que se tiene de generar desde el Fondo de Cultura una república de lectores. Es una idea que se viene gestando de siglos atrás. Es una idea en la que sí vale mucho la pena concentrar esfuerzos y vemos que si bien es una idea que parte sí de Vasconcelos, hay muchas otras ideas que se han ido sumando, que han ido estructurando y hay que pensar justo en este México del siglo XXI como un México sí distinto al de Vasconcelos, pero en el que se pueden sumar no solo los esfuerzos del fondo, sino diversas instituciones para sacar adelante un proyecto nacional de lectura. Los intérpretes en las lenguas originarias tienen una labor muy importante en la inclusión de los pueblos indígenas. En este sentido, déjenme presentarles un proyecto con el que un grupo de intérpretes busca impulsar la enseñanza de las lenguas originarias en las escuelas de nuestro país. La labor de los intérpretes en lenguas originarias es fundamental para que los indígenas que no hablan español puedan ejercer sus derechos humanos. Por ejemplo, en los juzgados somos intérpretes, somos un medio de comunicación ahí, ¿sí? Exactamente tenemos que nada más traducir o interpretar lo que dice el juez y lo que dice el inculpado o el detenido. Por ejemplo, en salud, lo que dice el médico le transmitimos al enfermo y viceversa. En ocasiones, su misión va más allá de la traducción, pues actúan con un fuerte sentido de compromiso social. Gestiono o le doy pues como asesoría a otras personas, porque yo también estuve como ellos. Cuando ibas a un hospital, como que te pisoteaban, o ibas en cualquier lugar, o como que te ignoraban. Entonces, por ser indígena, a veces pues nadie te hace caso. De cualquier terminal lo tenemos que llevar a los hospitales, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos del Hospital General. A pesar de su importancia, es necesario establecer políticas públicas para reconocer el papel y derechos de los traductores. Nosotros no tenemos un salario, mucho menos tenemos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros derechos, como tener un trabajo digno, no tenemos seguro social, no tenemos aguinaldo, pues no tenemos vacaciones, pues no tenemos nada. Ante este panorama, la Coordinadora de Traductores e Intérpretes en Lenguas Nacionales de México, ACE, se acercó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en busca de un marco que avale su trabajo y condiciones laborales. De manera inicial surgió la propuesta de un plan de estudios que les permita compartir y aprovechar sus conocimientos. Que nos ayudara a hacer un proyecto, pero que el proyecto saliera de nosotros, más no de los servidores públicos, o sea, de las instituciones, ¿no? Propone el licenciado Arturo Fuentes, pues a ver, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Sí? Y vamos a platicar, dice, y ahí empezó, ¿sí? Ahí empezó, y empezamos a ir cada 8 días durante 3 horas, 4 horas, hasta Inali. Cada vez que íbamos, como que era más interesante, porque decían, van a platicar de lo que han hecho, cómo lo quieren, esto, el otro, aporten, y era algo padre, como que nos empezamos a emocionar. Nos solicitó que hiciéramos una carrera técnica de 3 años para formar intérpretes y traductores, porque la mayoría son intérpretes empíricos o prácticos que han aprendido a través de la experiencia y han recibido cursos, talleres, diplomados. Se han dado cuenta que no les es suficiente para poder realizar su labor de manera profesional. Durante casi 2 años de reuniones semanales, los intérpretes relataban su experiencia y los obstáculos a los que se habían enfrentado, mientras que los funcionarios del INALI daban forma a un plan que daría a los traductores las herramientas necesarias para llenar las faltas de información que padecían. Vimos que había una feliz coincidencia, porque nosotros tenemos eso definido como parte de las atribuciones del instituto, y ellos tienen esta necesidad, así que nos juntamos. Es la primera vez en la historia que se tiene conocimiento que
se abre una formación profesional de intérpretes y traductores a nivel profesional técnico, con una duración de 3 años, o lo que es lo mismo o semejante a una carrera técnica. El documento ya fue presentado en un evento con la presencia de los 2 organismos que lo crearon, y son sus autores quienes ahora se encuentran en la búsqueda de una institución educativa que adopte la propuesta. Lo que necesitamos ver es qué institución educativa de la Ciudad de México o a nivel federal que tenga sus planteles en la Ciudad de México puede estar interesada en ampliar su oferta educativa a esta carrera, esta formación profesional de intérpretes y traductores a el nivel medio superior. La elaboración y promoción de este plan ha abierto también la posibilidad de otras colaboraciones en favor de la preparación académica de intérpretes y traductores. Nos pareció importante también la iniciativa conjunta de la coordinadora y el INALI de tener una reunión con la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, porque ha manifestado la secretaria Larisa Ortiz su voluntad, su deseo de profesionalizar a intérpretes y traductores de lenguas indígenas para la atención de los servicios públicos en la ciudad. En el estudio también nos acompañó Abril Alzaga, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella nos habló de este encuentro cinematográfico que inicia este jueves 28 de febrero. Esta es una nueva edición, una nueva organización, ya lleva 9 años este festival, y en esta ocasión estamos haciendo una codirección, Michelle Lipkes y yo, él en la parte artística y yo en la parte ejecutiva, y la idea es poder fortalecer este festival. Ya pues tiene una trayectoria importante, tiene un lugar en el circuito de festivales internacionales y bueno, tiene un carácter también de poner a disposición del público mexicano lo que no van a poder ver en otros lugares, ¿no? Y además acompañado o aderezado más bien por una serie de actividades académicas, pláticas, diálogos en directo con los creadores, con los críticos, un poco dar contexto a estas películas que pues probablemente a mucha gente les suenen o las vean distintas, con códigos narrativos muy diferentes. Esa es la idea de FICUNAM, traer y acercar al público a otras narrativas, a otras formas de concebir el cine, ¿no? De organizarse alrededor del cine también. Entonces, esa es la oferta que trae FICUNAM y nos enorgullece muchísimo presentárselas. FICUNAM. Hay varias secciones, diría más bien la sección internacional, casi diría que es una imperdible toda. Sí. Perdón, pero está muy, muy buena y tiene como de todos los géneros, no nos gusta hablar de géneros, pero tiene como de todas las tipos de narrativas y visiones del cine, desde documental o de trabajo con la realidad hasta estos híbridos, ficción, no ficción y ficciones claramente. Yo les propongo que la vean. Está Ahora México, que es la propuesta de cine mexicano más contemporánea que hay en este momento. La sección también de Aciertos, que es cortometraje de escuelas de cine. Y hay una sección que está causando mucho furor entre el público, que es Atlas, que es como un panorama de lo que está pasando a nivel internacional en el cine, ¿no? Lo más reciente y pues como más contrastante está en Atlas. Y también tenemos clásicos restaurados, viene una función muy especial que yo digo que no se la deben de perder, al aire libre, una función en las islas de la UNAM con They Live de John Carpenter. Es un clásico súper vigente que es imperdible. La competencia internacional, que van por el Puma de Plata, ¿no? Y un premio también económico. Ahora México, que se premia la mejor película y también el premio del público y también una competencia entre los cortometrajes de Aciertos, también van por una medalla Puma.
y un premio económico. Nosotros pensamos que el cine no solo es entretenimiento, nosotros partimos de que el cine es arte, es cultura, es la parte de la identidad de distintas regiones del mundo y que vale mucho la pena conocer qué es lo que está ocurriendo, no solamente estéticamente, sino en todos los sentidos. Y eso hay que acompañarlo. Entonces hacemos una serie de mesas redondas, tenemos el foro de la crítica, tenemos síntesis, que es otro tipo de foro de discusión sobre los límites del arte, en este caso del cine con otras disciplinas artísticas, del arte contemporáneo. Tenemos también el Seminario del Público del Futuro, FICUNAM. Es todo un seminario de 3 días para formar aquellos exhibidores independientes, gestores culturales, promotores del cine que se asumen como formadores de audiencias. Entonces, darles herramientas, poner en discusión qué pasa con la distribución en México, qué pasa con la exhibición en México, a qué problemas se enfrentan, por qué programar en el barrio un cineclub, ¿no? La importancia de crear comunidad, todo eso en el Seminario del Público del Futuro. Y además, bueno, clases magistrales, por ejemplo, con Mariano Ginás, que es uno de los directores que viene a acompañarnos a presentar su película La Flor, de 14 horas, que todo el mundo pone el grito en el cielo. Cuando la vean entenderán por qué dura lo que dura, y tiene que durar lo que tiene que durar. Y nos va a platicar justamente el proceso creativo para la escritura de esta película. Una conferencia con Nurlich Queller, que es parte de nuestras retrospectivas. También tenemos una sección importante que son las retrospectivas. Autores que no han tenido la posibilidad de ser realmente reconocidos en México, pues los ponemos a disposición de nuestro público y siempre intentamos que los autores vengan a platicar con el público mexicano. ficunam.unam.mx, y también nos pueden buscar en las tiendas de aplicaciones. Vamos a tener ahí a disposición una app, Ficunam 2019, búsquenla así para que ahí también la descarguen y revisen la programación. Y todo. Sí, y bueno, en las redes sociales. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del programa Adopte un Talento, busca apoyar y asesorar a las niñas y niños sobresalientes de nuestro país. Conozcamos más de este programa. Los niños y jóvenes sobresalientes son aquellos que poseen una inteligencia superior en comparación a niños de su misma edad. Un niño sobresaliente es aquel niño que destaca significativamente de su grupo, que puede hacerlo en muchas áreas, porque normalmente pensamos en un cociente intelectual. No, pero el niño que también destaca en la música, en las artes, en el liderazgo, esos también son niños sobresalientes, ¿no? Que justo por tener estas características tienen necesidades específicas, como lo tiene un niño con discapacidad. La mayoría de las veces, los pequeños son diagnosticados erróneamente y se les confunde como niños con síndrome de déficit de atención o como malos estudiantes. Algunos indicadores por los que se pueden detectar son hiperactividad, son más creativos y sensibles al arte, intervienen y entienden pláticas de adultos y tienen un coeficiente intelectual alto mayor a 130 puntos. En nuestro país existen instituciones y programas que apoyan y asesoran a niños sobresalientes y sus familias. Desde 2007, un grupo de científicos y educadores pertenecientes al Instituto de Ciencias Nucleares, del Instituto de Biotecnología y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México trabajan con este grupo de niños con interés y habilidad para la ciencia a través del programa Adopte un Talento, Pauta. En los talleres de este programa, niños y jóvenes han desarrollado proyectos como un calentador solar con material reciclable, una diadema contra movimientos involuntarios provocados por el mal de Parkinson y un purificador de agua de lluvia. Asimismo, se han llevado a cabo eventos con el propósito de reunir a docentes, padres de familia y psicólogos que estén interesados en la atención de niños y jóvenes sobresalientes, como el Congreso Internacional Enriqueciendo Mentes Sobresalientes México, organizado por la UNAM y otras instituciones educativas. Lo que hicimos fue conjuntar a muchos especialistas, colegas, amigos que han trabajado durante muchos años en este tema, en el área de familia, en el área de política educativa, en el área de la enseñanza de la ciencia y la atención al talento científico, y que justamente lo que buscamos compartir son estas estrategias para entender quiénes son en nuestro país, cómo se está desarrollando pues las prácticas privadas, públicas y la política educativa,
y justamente son niños que requieren de esta atención específica. En México existe el apoyo a este grupo de niños. Existe dentro de educación especial una línea específica para la población de aptitudes sobresalientes dentro de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Los esfuerzos han sido titánicos, pero el tamaño del sistema educativo es aún más. Sin embargo, en las escuelas el apoyo no es total. No es que en todas las escuelas haya conocimiento, atención para los niños sobresalientes. Algunas escuelas privadas también tienen atención y habemos programas como los que tienen como el que estamos en la UNAM. Los niños y jóvenes sobresalientes también necesitan el apoyo total de su familia para crecer en un ambiente igual al de otros niños. Pues yo les diría que sean felices, que disfruten haciendo lo que les gusta, que busquen encontrar un lugar, ¿no? En su escuela, en su familia, que todos tenemos diferencias, ¿no? Y que todos por una u otra razón tenemos que aprender a conocernos, aprender a potencializar lo que tenemos bueno, a trabajar lo que no tenemos tan bueno, y que pues hay mucha gente que se está preocupando por ellos. Y así llegamos al final de Extracto. Les invito a que sigan los distintos proyectos que le preparamos en la Dirección General de Televisión Educativa y la Agencia Informativa de Educación de México. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y recuerde que a la medianoche tiene una cita con Extracto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Elis de León y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Gobierno de México.